Bienvenidos a tu canal, mi canal, Escogida Podcast. Te invito a que compartas este contenido para que más personas puedan ser edificadas y transformadas. Hoy me complace, ¿verdad?, en presentarle a una mujer de Dios, la pastora Omaira. Me honra mucho, ¿verdad?, que me hayas dicho que sí para esta entrevista. Así que si usted está aquí no es ninguna casualidad. Bienvenida, pastora. Gracias por este honor y este placer, ¿verdad?, de Susi, de estar dispuesta para esta entrevista y que tiene una historia que contar. Amén, amén. Gracias. Dios les bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Nelly. Dios bendiga a cada amigo que nos va a estar, ¿verdad?, escuchando y viendo a través de este canal. Así que para mí es un privilegio y es un honor estar aquí contigo en esta mañana. Amén, amén. Entonces, pastora, quiero comenzar preguntándole sobre su niñez. Quiero comenzar preguntándole si usted nació en un hogar cristiano, qué base, ¿verdad?, desde que cuando usted nació, si hogar ya era cristiano o qué tienes para contarnos. Amén. Mire, vamos a comenzar, como uno dice, desde el principio. No nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Mi hogar, de donde me crié con mamá y con papá, no habitaba el Señor, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. No tuve, a lo mejor, ese privilegio, como dicen muchos, pero para mí ha sido una experiencia fabulosa que haya pasado de esa manera, porque hoy estoy aquí. Y yo creo que es parte del testimonio, pero no nací en un hogar cristiano. Y más adelantito vamos a estar contando un poquito de qué pasó ahí. ¿Originalmente de dónde eres? Pues mira, yo soy originalmente del área de San Juan, Santurce, como se conoce, originalmente del residencial Luis Lloren Torres. Luis Lloren Torres, mi casa, yo le digo mi casa. Sí, nuestra casa. Nuestra casa. Mi caserío, mi residencial, sí, nací ahí en el residencial Luis Lloren Torres. Ok, entonces tienes una niñez, diría, por ejemplo, saludable. Cuando va ya creciendo, me imagino, va a la escuela. ¿Cómo fue esa niñez? Ok, te puedo contar que fue una niñez, yo diría, si lo vemos de esta manera, una niñez buena, donde estaba mamá y papá, pero totalmente disfuncional. La gente se preguntará, ¿buena o disfuncional? Yo creo que todas las familias hoy en día son disfuncionales. Exacto. ¿Verdad? Porque disfuncional es que no funciona, que hay algo que está mal. Y pues obviamente mi mamá era mucho más joven que mi papá. Cuando yo comienzo a crecer, que voy adquiriendo conocimiento, voy viendo lo que está pasando en el hogar, pues sí, crezco con mamá y con papá, pero mi papá para mí, era bien mayor, era una persona mayor, que para mí yo siempre lo vi como un abuelito. Okay. Quiero aclarar que todo lo que yo voy a decir en esta entrevista no es para ofender a nadie. Ya estoy llorando. Ay. Estoy llorando. Pero yo creo que es parte de... Sí, para edificar es contando tu historia. Claro, primeramente para la gloria del Señor, para edificar a la gente que piensa que a lo mejor en estos momentos nos está viendo, y que piensa que no hay esperanza para ellos, que no hay solución a muchas cosas, pero sí, las hay. Así que a medida que vayamos atravesando la entrevista van a ir viendo. Pero para contestar tu primera pregunta, porque esto está comenzando, no nazco, ¿verdad?, en ese hogar mamá y papá, pero un hogar totalmente disfuncional, porque veo a mi papá siempre mayor, y luego más adelante pues voy entendiendo el porqué. Ok. Y entonces... te pregunto, cuando eras niño, por ejemplo, el que nace en el residencial Luis Lloren Torres sabe que siempre hay estos cultos de niños. Siempre hay alguien en una esquina, la escuelita bíblica. ¿Siempre tuviste alguna influencia que tengas recuerdos espiritualmente? ¿Alguien que tal vez te llevaba a visitar la iglesia de vez en cuando? Pues, mami, ella siempre estuvo, ¿verdad?, en la religión católica. Aunque ella decía que era católica, pero ella no iba a la iglesia, pero ella era católica, es lo que casi siempre todos dicen. Pero sí, como tú dices, en los residenciales públicos se da mucho. Actualmente se está dando con mi hijo, Alwin. Sí, una bendición. Para aquel que no sabe, yo soy la mamá de Alwin y Kelvin. Tengo 2 hijos hermosos, tengo un esposo maravilloso, que más adelante vamos a hablar de ellos. Pero sí, en el residencial siempre había esta persona que se encargaba de buscar a los niños para la escuela bíblica.
Y sí, recuerdo varias personas que de alguna manera trastocaron y nos dejaron esa enseñanza. De ahí aprendí Jonás, David, Goliat, Sí, todas ajá. esas historias. Y antes nos daban un chiclecito o una paletita, ahora son otras cosas, pero eso es otro tema. Pero sí, había esa persona que gracias a Dios, que siempre ha existido estas personas que les Sí. gusta dar escuela bíblica. Y yo siento que, ¿verdad? Siento que de alguna manera, pues sí, comenzó a trabajar esa semilla, Siempre. como dice la palabra. Ok. Sí. Entonces, ¿estudiaste en las escuelas de allí mismo? De Llorens. Sí, estudié en la Escuela República del Perú, digo, ya cuando estaba en intermedia, en la primera que estudié fue obviamente en la Atlantic View, lo que se conoce por María Martínez Pérez Almirotti, que después Ok. supe que se llamaba así, pero yo siempre dije la Atlantic View. Ajá. Luego estuve en la Escuela Llorén, del mismo residencial, y luego entonces pasó a intermedia, que es la República del Perú, y luego pues entonces la Ramón Powell. Ok. En ese proceso, obviamente, de niñez que vas creciendo la adolescencia, ¿hay algún momento que te marca fuerte en tu vida, en la niñez o ya pasando a la adolescencia? Sí, yo creo que hubo muchas cosas, hubo muchas situaciones que marcaron, pero a medida que voy creciendo es que me voy dando cuenta que sí hubo cosas que fueron, para algunos, como digo, por eso lo aclaré al principio, yo no quiero ofender a nadie con esto, porque Exacto. mucha gente dice, ay, qué mentirosa, yo nunca vi que eso pasó, porque hay Ajá. cosas que pasan en los hogares que nadie sabe. Exacto. Hay un refrán callejero que dice, nadie sabe lo que hay en la olla, más que la Ajá. cuchara que lo Ajá, menea. correcto. Así que a medida que voy creciendo en el hogar, pues al no estar Dios, obviamente pasan y suceden cosas, aún estando Dios en los hogares suceden cosas, no es que estamos exentos de que sucedan cosas. Y si nos vamos a la Biblia, nos vamos a la historia de Lázaro, María, y Ajá. que Lázaro murió y todas esas cosas, pero entramos ahorita. Pero sí, como te dije, mi papá era mayor y yo entiendo a medida que voy creciendo que voy careciendo de un amor paternal. Aún estando mamá y papá, era un hogar, pues como dije, totalmente disfuncional. Ay, Dios mío, ¿cómo te puedo explicar? Yo experimenté lo que era la falta de amor, ese cuidado, esa atención de lo que cuando yo veo ahora y ahora que soy mamá, sé lo que es ser mamá y lo que es estar pendiente a tus hijos. Pues obviamente habían unas... Que en esos tiempos también no es como ahora. No. Antes, yo pienso que el cuidado era más bien, les tengo un techo, tienen tienen para vestirse y tienen para comer. Y eso era Eso es algo de los correcto. padres en los tiempos de, ¿verdad? De antes, cuando éramos menores. Para ellos tal vez eso era un tipo de amor. También hay un refrán que dice que nadie da lo que no tiene. Entonces, a veces, si tú no creces así, no hay una manera que lo puedas dar y tal vez eso es lo que pasó. Pero entonces sigues creciendo con eso y cuando te sientes con esa falta de amor, en ese tiempo, ya me imagino hablando de la adolescencia más o menos, que es que uno va cayendo en cuenta lo que va viviendo, ¿tienes alguna falta de identidad? Totalmente. Hablándote de la autoestima, falta de identidad. Dijiste algo que mami decía mucho. Más adelante voy a hablar de mami. Pero mami decía, ya yo los parí, ya los crié, ahora ustedes hagan con su vida lo que les da la gana. Esas eran las palabras de mami. Wow, Entonces, sí. yo siempre he dicho que en el residencial, ¿verdad? Hablo del residencial porque yo vengo de ahí. Exacto. En el residencial no se vive, se sobrevive. Sobrevive el más fuerte, aprendes a pelear, aprendes a defenderte, aprendes a sobrevivir. Entonces yo le digo a la gente, no, yo no viví, yo sobreviví. En ese hogar, pues, obviamente hubo carencia de muchas cosas, dentro de ellas el amor, el cuidado, como te dije. Van sucediendo cosas que yo no entendía, como te dije al principio, hasta que voy creciendo y voy entonces adquiriendo esa identidad que Sí, me preguntas. wow. Soy hija de Carmen y de Don Johnny, pero no sé lo Si que no es- sabías quién eras. no sé qué es el amor de un papá, de una madre, ¿verdad? Sí tenía mis hermanos, que para que sepas, yo soy la menor de 21 hermanos, ¿ok? De 21 De hermanos. yo soy la 21, la número 21. Mi papá, pues, como te dije, era mayor, ya él había tenido otros, ¿verdad? Otros matrimonios. En el primero creo que tuvo 4, después tuvo 12, y después entonces tuvo con mami, a mi hermana Gladys y a mí. Ya mami venía con un matrimonio anterior que tenía 3 hijos, ¿verdad? Que son mis hermanos Carnita, Chavito y Nino.
Y ahí en ese hogar sucedieron muchas cosas dentro de ella. Voy creciendo, como te dije, sobreviviendo. Mi hermano Saturnino, que es uno de los hermanos, ¿verdad?, de parte de madre, era fuertecito de carácter, era el que yo siempre veía como que peleando, pero yo no entendía. Yo era la más pequeña, como dije, y yo, pues, ellos me cuidaban. Dentro de todo ellos, mis hermanos, porque tú eres la bebé de la casa. la bebé. Pero dentro de ellos había una guerra, que eso era increíble, unas peleas que hasta que ellos no se botaban sangre, ellos no se soltaban. Este tipo de hogar. Yo creo que eso era normal, porque en mi casa también pasaba. Sí, normal, eso, para ese tiempo era como que normal. Obviamente es normal y uno lo ve normal, pero va creciendo con ese tipo de amargura, de falta de hermandad, de cariño, con miedos, porque me daba mucho miedo cuando yo los veía peleando y todas esas cosas. Y ahí entonces donde yo entiendo que el enemigo gana ventaja en muchas áreas y comienza a marcar, a lacerar. Pero de este hermano al que yo te estoy hablando, luego de que pasan los años ¿verdad?, y el tiempo, voy viendo que él era parte del punto de drogas. Yo veía cosas que yo no entendía, pero sí, era uno de los que pues, tenía su punto de droga en el caserío. Y yo comencé a experimentar lo que eran las drogas. ¿Qué edad más o menos tenías? Bueno, para aquel tiempo yo creo que eran unos 10, 12 años. Sí, pequeña. Pequeña. 12 años, lo veo a él que él, aunque él todavía estaba en la escuela, yo veía que él era el guapo de la escuela, que a él todo el mundo lo respetaba. E inclusive cuando yo entré a la escuela intermedia, recuerdo un día que él entró al salón. Tú sabes que cuando uno entra a la escuela intermedia, lo primero que hacía es que te tiraban huevos. Ajá. Y te hacían bailar de la Chequi Morena y todas esas cosas. Sí, los prepas, como sí, los prepas, decían. a los prepas. Y recuerdo yo que entré con muchos temores a la Perú, porque la Perú era fuerte, o sea, era una escuela fuerte. Entré con mucho temor, pero ya él estaba en 9º grado, o ya había salido de la Perú y estaba en la Power, pero él siempre estaba la vueltita por la Perú. Y recuerdo un día que yo estoy en un salón en 7º grado y él entra y dice, ¿dónde está fulana esta? Yo calladita, pues yo era bien tímida, pero atrevida, eso es otro tema. Y cuando yo me paro, todo el mundo dice, él le dice, esa es mi hermana y el que la toque va a tener problemas. Y ahí yo empiezo a ver tantas cosas que yo decía, pero ¿quién es este muchacho? Yo sé que él es guapo, pero no sabía la magnitud de lo que le estaba haciendo en el residencial. Sí. Así que comencé a experimentar con él muchas cosas, dentro de ellas a experimentar lo que era la droga, las armas, todo ese tipo de cosas. Él comenzó a llevarlas a la casa. Recuerdo ver a mami mucho tiempo en el balcón, tú sabes los balcones en el caserío, ella se sentaba y yo la veía llorar y llorar, pero mami siempre fue una persona seca, seria, ella no hablaba. Sí. Ahora, yo te puedo entender que mami lo que tenía era una depresión. Mami toda su vida anduvo en una depresión que nosotros como hijos nunca pudimos. Sí, que tal vez la cargaba en silencio por una manera de protegerlos a ustedes. Total, era una mujer seria que simplemente se sentaba en el balcón a mirar a lo lejos y las lágrimas le bajaban. O sea, yo nunca vi a una mamá feliz, a una mamá contenta. Sí, yo siempre el tipo de madre que vi fue triste, pero yo no sabía qué hacer. Yo era una niña. Sí, exactamente. Yo era una niña, pero lo único que yo le decía, mami, ¿te pasa algo? Me decía, no, tranquila. Y lo único que hacía era llorar. Pero era que ya venía cargando unos problemas de su niñez, que por eso, repito, no estoy hablando para ofender a nadie, porque o sea, que la gente a veces se ofende por sí, yo creo que es bien importante, que es una de las cosas que yo que quiero siempre hablar en diferentes podcasts que pueda hacer, y es la niñez, porque nosotros somos esos adultos definitivo que detrás de quienes somos ahora hay una niñez que nos marcó. Señor. Y a lo mejor, ¿verdad?, que después, más adelante me vas a contar cuando llega Dios a tu vida y todo este tipo de cosas, pero siempre es bien importante que la gente sepa qué niñez tuvimos. Eso hace. Para que ahora mismo digan, wow, ahora mismo podemos ver una pastora de fuego, ¿verdad?, una mujer de Dios, hermoso lo que Dios está haciendo, pero detrás de todas estas cosas hay una niña, en lo poco que me has contado, que le tocó sobrevivir y ser fuerte. Exacto. Cuando en ese tiempo se supone que estuviera jugando con muñecas, haciendo asignaciones, exacto, tomando siestas, llorando porque te dolía la cabeza por las tareas o algo así. Pero definitivamente es bueno aclarar que todos saben que todos tenemos una historia. Esto no va a ser para ofensa
sino para que ustedes vean el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Y también me has contado de tu mamá en ese tiempo, pero más adelante me vas a contar de tu mamá ahora. Entonces continúa, pasó todo esto más o menos a esta edad, ves a tu mamá con depresión. Cuéntame cuando ya tienes un poquito más edad, 15 o 16 años. Duro. Yo creo que es una de las etapas un poquito más fuertes, ya a los 15 años. Sigo creciendo en este hogar. Para mí era el mejor, porque pues tenía techo. Era lo que tenías en ese momento. Pero vuelvo y te digo, una mamá totalmente seria, no amorosa. Papi siempre, yo lo vi como mi abuelito porque era una persona mayor. ¿Cuánto era más o menos la diferencia de edad para que tengan una idea? Yo creo que papi le llevaba a mí sus 20 y pico de años. Wow, sí, que es una diferencia grande. Sí, una diferencia bien, bien grande. Entonces, pues nada, sigo creciendo, sigo estudiando, mi hermano sigue. Dentro de ese proceso de mi hermano, hubo un día que en el mismo residencial, ellos salían en grupitos, o sea que ellos salían y nosotros estamos cerca de Isla Verde, Condado. Ellos salieron a Isla Verde y a janguear por allí. Y ese día mi hermano tuvo una situación que lo vine a entender y a saber hace como 3 o 4 o 5 años que alguien me lo explicó, porque yo siempre supe lo que había pasado, pero no sabía por qué. Y entonces estábamos en casa así, de momento vienen buscando a mami, mira Carmen, que le dieron un par de tiros a Nino, que por ahí viene. Entonces, y una niña que para aquel tiempo, yo creo que tenía como 8, 9, 10 años. Veo el revolú, veo a mi hermano lleno de sangre, pero es que ya mi hermano estaba en la calle y mami estaba bregando con él, pero yo era una niña, no sabía. Anyway, pasó ese suceso, sobrevivió, gracias a Dios, pero sigo creciendo allá. Tú sabes que en el residencial hicieron una remodelación, que empezaron a mudar a todo el mundo. Exacto. Y nos movieron para diferentes lugares. Pues ya ahí nos dieron otro apartamento, y en ese apartamento, que te tengo que decir que este hermano del que te estoy hablando no vivía con nosotros. Aparente mami, y por eso es que aclaro lo de no quiero, porque una vez hice una entrevista y unos familiares dijeron que mentirosa, eso nunca pasó, que ellos no estaban ahí. Exacto. Sí, estás contando lo que tú has vivido. Yo viví, o sea, yo lo viví. Entonces, mi hermano no vivía con nosotros, pero era mi hermano. Cuando pude entender es que mami se lo había dejado una vecina cuidando, ella se encariñó con el nene, ella se quedó con el nene, ella fue la que crió el nene. Pero entonces cuando el nene se juntaba con nosotros, eran peleas y peleas, este tipo de problemas y familias disfuncionales. Entiendo que Nino crece con mucho coraje, porque yo vivo acá, ellos viven allá. Sí, a lo mejor porque yo no estoy con mis hermanos. Exacto, porque yo no vivo con mi mamá como viven mis hermanos. Sin hablarte de la historia de él, porque eso serían otras historias, que su papá los abandonó cuando niños, todas esas cosas. Sí, ya le acarreaba todo eso. Todo eso. Seguimos creciendo, pues ya a la edad de 15 años para avanzar, nosotros vivíamos en residencial, y tú sabes que en los residenciales suceden mucho los desahucios. Ajá. No sé si los has escuchado. Sí, claro. Desahucio es cuando una persona pues o no cumple con las normas del residencial, no paga la renta, no hace las revisiones. Pues si el tribunal ordena que tienes que desalojar. El tribunal ordena que hay que desalojar en la vivienda. Ahí, ya a los 15 años, nosotros recibimos una orden de desalojo. Fuerte. Y yo creo que fue una de las áreas que marcó mucho mi vida. Una niña de 15 años, para que el tiempo de los 15 años no son los 15 años de ahora. Ah, no, mucha diferencia. Ahora las niñas de 15 años sobreviven, que yo te digo a ti, hasta trabajan y tienen sus apartamentos solas y las dejan. Pero para aquel tiempo había mucha dependencia de los papás. Recibimos una orden de desahucio y ¿qué pasó? Mami, recuerdo que ese día nos sentó en la sala. Ya quedábamos como 3 en la casa, Gladys, Carmita y Omaira, que soy yo, mami, papi. Ya Nino vivía con unas mujeres, Chavito ya salió como se había casado. Mami nos sienta y nos dice, tenemos que desalojar el apartamento, aquí cada cual tiene que hacer con su vida lo que tenga que hacer. Yo voy a hacer la mía. A los 15 años. A los 15 años. Ay, fuertísimo. Yo me siento, no entendía nada de lo que estaba pasando. Sí recuerdo haber escuchado a papi decirle en ese momento, mira Carmen, pero vamos a hacer algo para poder mantenernos juntos. No. Todo el mundo por su lado.
y tú te llevas a Humaira contigo para allá. Nos mandó en casa de una hermana, hija de papi, hija de mi papá, no hija de ella. Y ella repartió la vida de cada uno, ¿verdad? Como ella entendió que debía hacerlo en ese momento. Y hasta ahí llegó esa convivencia de mamá, papá y nosotros ahí sobreviviendo todo el tiempo, pero estábamos juntos. Pero ya ahora no estamos juntos. Sí, que esa decisión también tal vez fue tomada por una depresión que tal vez ella no sabía cómo salir, o ya mentalmente tal vez pudo pensar, mira, no puedo más, hagan lo que tengan que hacer. Hagan con su vida, esa fue la palabra, lo que ustedes quieran. Wow. No puedo más con ustedes, cada cual tiene que irse a vivir donde entiende, ¿verdad? Nos repartió. Y ahí yo creo que ahora entiendo que Dios tenía el control de todo. Pero definitivamente el enemigo se metió y laceró muchas áreas de mi vida. Es ahí donde, digo, ya anteriormente yo estaba en el caserío, tú sabes que en el caserío uno janguea, va aquí, va allá. Pero ya ahí tuve como que esa libertad de, pues, ya mami no me, por lo menos... Sí, yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, yo lo hacía ya, pero por lo menos mami ya tenías el permiso. Exacto, ahora mami no estará, yo pues llego a la hora que yo quiero y todas esas cosas. Fue un área que marcó mucho porque entonces yo me tuve que ir a vivir con mi papá en casa de mi hermana, Puruca, que yo la amo mucho también, tengo que ir a verla, por cierto, lo sé, Puruca. Pero ella tenía su familia, ella tenía sus hijos, ella no se dio un espacio. Y allí pues fuimos a vivir con ella y yo siempre he dicho que por más que tú me ames y yo amo a una persona, tu hogar es tu hogar. Exactamente. Tu casa es tu casa. Sí. Y si estás acostumbrada a tu espacio, si quieres limpiar, limpia, si no quieres. Y de momento llega alguien claro, a invadir tu espacio. A invadir su espacio, pues no es fácil. Pero pues Puruca tenía sus hijos, ¿verdad? Y aún así pues nos dio un espacio para mí y para papi, nos metió un cuartito allí. Pues obviamente yo sigo agradeciéndole a mi hermana Puruca, ¿verdad? Por haberme brindado y brindarle ese espacio a mi papá, de habernos recibido en su hogar, pero como dije, el hogar es el hogar, y ahora que yo tengo el mío, cuando llega alguien extra, yo como que me... Sí, que eres bien celosa con tu espacio. Este es mi espacio, este es mi templo, pero en aquel tiempo le doy gracias a Dios toda mi vida, hasta que el día que yo me muera le daré gracias a Dios que no nos dejó en la calle. Así que vamos a vivir allá en casa de Puruca, y obviamente pues tuvimos nuestras situaciones, mi sobrina Beatriz, que ya sabe que a lo mejor va a ver siempre a veces, casi siempre teníamos una contienda y unas cosas, pero ahora yo entiendo que fueron cosas de juventud también. Pero para avanzar, para no entrar en muchos detalles, muchas cosas, ahí empezó un proceso en mi vida bien fuerte, porque aunque yo vivía con mami y con papi, siempre tuve ese sentido de abandono, de falta de cariño, de muchas cosas. Pero ya ahí obviamente es más palpable, porque entonces pues ya llego a casi no está mami, que aunque era una mujer seria, que lo único que hacía era llorar en el balcón. Sí, estabas acostumbrada a verla siempre. Mami, y me levantaba y mami estaba en el balcón. Cuando yo me acostaba estaba en el balcón, y cuando me levantaba estaba en el balcón. No sé qué hacía tanto tiempo en el balcón, pero estaba en el balcón. A lo mejor cogiendo aire, ¿sabes quién llora en sienta? Ves todo. Ajá. Porque para que sepas un poquito, mi hermano, el que no vivía con nosotros, luego la señora muere y pasa a vivir con nosotros. Y entonces ese era otro problema, porque entonces mami no cerraba la puerta hasta que él llegaba. A veces se lo traía la misma policía. Mira, aquí tengo, porque mami conocía mucho, o sea que en el residencial uno conoce. Ajá. La misma policía, mira, aquí tiene este muchacho que lo cogí por allá fumando esto, y se lo traían y todas esas cosas. Pero nada, ya pasamos allá en casa de Puruca, ya pues papi, siendo una persona mayor, a papi le da cáncer. Cuando nos desahucian, ya a papi le habían diagnosticado cáncer de próstata. Como dije, soy una chamaquita, no estoy pendiente de nada de eso, pero si yo veía el proceso que se lo llevaban a centro médico, le daban unas quimioterapias, papi llegaba embaratado con los síntomas y todas esas cosas. Y unos síntomas fuertes. Pero en ese proceso del cáncer nos desahucian. O sea, que nos vamos con esa enfermedad y ese tipo de problema también ahora en casa de mi hermana Puruca. Algo que no le corresponde a ella. Digo, aunque es hija de papi, pero pues papi tenía a su esposa, ¿verdad? Y tenía acá su otra familia. Hace que ella pues amablemente pues nos recibe. Pero aún continuamos con ese problema del cáncer, y recuerdo yo, pues la condición de papi era un poquito fuerte. Aparte de que ella era mayor. Pero entonces
yo siento que entonces mami me echó la responsabilidad de cierta manera de mi papá. Sí, porque es a ti a la que te envía con él. Me envía con él. Y entonces pues ahí comienzo yo entonces a tener ahora una responsabilidad que en vez de papi cuidarme a mí, yo tengo que cuidar a papi. O la edad de 15 años. Sí, convirtiéndote en adulta sin querer. Sin querer. Pero pues dentro de ese proceso, pues papi, entiendo yo ahora también que toda la vida tuve una depresión, porque siempre que yo veía a mi papá lo veía acostado con un radio al lado, mirando para el techo. Y ahora con este desahucio, pues nos vemos solo él y yo. Mami se muda prácticamente al frente del edificio, en casa de mi hermano Chavito, que ya estaba casado con, ¿verdad? En aquel momento su esposa Ivonne. Y recuerdo entonces ver a papi en el balcón, mirando para allá, velando a mi mamá. Y yo recuerdo que yo le preguntaba, papi, vente, vamos para el cuarto. No, estoy aquí esperando a ver si tu mamá sube. Y yo, pues, está bien, me voy a bañar. Cuando salía, y papi, vente. No, yo estoy esperando que ella suba. A ver si ella... Entonces comienza el enemigo a trabajar en su mente, que yo no conocía para aquel tiempo lo que era el enemigo, lo que era Dios. Yo escuchaba de Dios en la escuelita bíblica y todo, pero pues no había conocido a Dios. No tenías ese conocimiento. No lo tenía. Y entonces él comienza a expresar el sentimiento de suicidarse. Yo, una niña de 15 años, batallando con dónde voy a dormir esta noche, porque al tener situaciones, ¿verdad?, en aquel momento donde vivía, porque obviamente éramos jóvenes, a veces yo no quería llegar, yo decía, pues prefiero quedarme en la calle o porque no quiero molestar. Para evadir porque la realidad entonces que estabas empieza viviendo. un sentimiento de que yo soy un estorbo. Yo me comencé a sentir estorbo, no sirvo, ¿para qué voy a vivir? ¿Sabes? No sé qué hacer con mi vida, no sé si cuando llegue pues voy a comer, todo este tipo de cosas. Sí, que el enemigo te pone en la mente. Tengo un montón de carencias, no tengo que ponerme, no tengo zapatos, no tengo ropa. Entonces, tú sabes que en el caserío es lo mejor que vista. Sí, la apariencia tenía que estar allí. Sin hablar de ese tema, pero es una realidad. Sí, ¿sabes? sí, Que todo el mundo se pone bien. Me sentía fea, me sentía abandonada, me sentía de todas maneras. Así que comienzo a batallar con todos esos pensamientos y ahora tengo a cargo a mi papá. No sé qué hacer con él, no sé cómo alimentarlo, pues obviamente mi hermana Puruca estaba ahí, pues le daba su comidita, pero él tenía unas necesidades que yo no sabía suplírselas. Comenzó a sobrevivir de cierta manera que, pues, ahora entiendo que fue Dios. Pues papi comienza a expresar ese deseo de suicidarse, de quitarse la vida, pero antes de eso me decía, yo le voy a quitar la vida a tu mamá y me voy a quitar la vida yo. Entonces yo tenía que, sin tener palabras, porque vuelvo y le digo, una niña de 15 años en aquel tiempo no es la de ahora, ahora hay muchas ayudas. Y ahora la juventud es como mucho más despierta. Mucho más despierta. Así que yo comienzo a batallar con esto y a decirle, papi, no hagas eso, ¿por qué tú vas a hacer eso? No, y él me decía una cosa que no, eso sí no voy a entrar en detalle. Pero yo le decía, no digas eso, tú sabes, yo te necesito. Yo lo único que te tengo es a ti porque ya no tengo a mami, si tú haces eso, pues me vas a dejar sola. Que literal ya yo estaba sola. Porque papi, como te digo, pues al ser tan mayor, papi no... Yo te digo la verdad hoy. Y es lo que yo siempre digo y lo aclaré en la entrevista. A lo mejor la gente dirá, está exagerando. Yo no supe nunca lo que era un abrazo de un papá. El amor de un papá, el cuidado de un papá. Porque papi estaba, pero no estaba. Si él estaba en presencia, pero eso que tú necesitabas, ese amor, o tal vez pasando, porque una separación de una mamá es tan fuerte que por lo menos, mira hija, verdad, yo lo siento, pero yo estoy aquí para ti. Pero como te digo, en esos tiempos no había una manera de expresar amor. No lo había. Yo creo que muchos pasamos por ahí y es ahora de adultos que uno dice, guau, ahora que yo soy mamá, me faltó, esto que yo le doy a mis hijos me faltó. Sí. Pero parte del proceso para ser la mujer que eres hoy. Para ser la escogida que soy hoy. Exactamente. Para la gloria de Dios. Entonces te pregunto, cuando pasan todas estas situaciones, ¿verdad? Hace poco, ¿verdad? Comentaste que tú salías y no querías regresar. ¿Qué tú hacías para distraerte? ¿Dónde tú te refugiabas para poder decir, yo paso esto, pero en este momento yo la voy a pasar bien haciendo esto? A lo mejor con amistades, a lo mejor de fiesta. No sé si tenías una pareja en ese momento. ¿Qué hacías como para...?
Yo recuerdo que yo trabajaba en un supermercado cerca de aquel lugar, iba a trabajar, para aquel tiempo yo me ganaba semanal como 30 y pico de dólares. Y cuando yo llegaba, como dije, mami se quedó en el mismo residencial, no es que yo no la veía. Ajá. Yo la veía, pero es espontáneo, o sea, no era todo el tiempo. No siempre que la necesitaba la veía, pero ella vivía allí y de alguna manera yo tenía que verla. Así que yo llegaba, recuerdo, y ella estaba a veces sentada en la esquina, me sentaba un ratito con ella y en ese ratito, pues, los 30 y pico de dólares que me ganaba, pues, le daba a ella 15, pues, para que se comprara sus cositas. Entonces me quedaba con esos 15, pero cuando llegaba le daba 5 a papi o 5 a Puruca, pues, ¿para qué tiempo? Para dar me quedaba algo. con 5 o 6 pesos. Y, pero yo no era de janguear, yo me sentaba en una esquina a llorar. A llorar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy? Subo, no quiero pelear, no quiero estorbar, no quiero ser estorbo, no quiero escuchar a mi papá otra vez decirme que se va a quitar la vida. Y me quedaba en una esquina llorando. Sí te tengo que decir, siempre fui vaciladora dentro de mi depresión. Sí, tu sentido del humor mi siempre sentido del estuvo. humor yo creo que es lo que me ha mantenido. Y aún así yo creo que es lo que me ha permitido ayudar a mi esposa a pastorear, que esa es otra etapa que te voy a contar ahorita. Pero sí, siempre yo era vaciladora. A mí me gustaba el vacilón. Y me sentaba en aquella esquina dentro de mi depresión y mi ansiedad y mi cosa a vacilarme a todo el mundo. Y tenía mis amistades del mismo residencial y así la pasaba. Vacilando. El vacilón. Sí. Porque eso sí, en el residencial tú no te ensolas. No, sí. No, sí. Sabes que me gustó mucho la palabra que usaste al principio, porque yo que soy de ahí también me identifico mucho con ella, y es sobrevivir. Yo creo que pasa todo tan rápido que nadie se da cuenta si tú estás bien, si tú estás mal, si tú estás triste, si tú estás feliz, si tú estás... Es como que el día a día se vive así, ¿verdad? Es un lugar que yo creo que una de las ventajas que tiene, que como hay ojos en todos lados, mira, ¿has visto a mi hija? Sí, yo la vi aquí, yo la vi allá, para ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, mira, yo vi a tu hija triste, esas cosas no existían en ese tiempo. Entonces, pasas todo esto. Y cuéntame cuando ya vas creciendo un poquito más, 18, 20 años, ¿hasta dónde te ha llevado la vida ahí? Sí, pues mira... O perdóname, ¿a qué hora sales de casa de tu hermana? ¿A qué edad? Salgo con la muerte de mi papá. Porque tu papá muere. Papi muere. Dentro del hogar que te hablé al principio, estaba mi hermana mayor, Carmita. Carmita yo la veo también como mi mamá. Carmita, si ella ve la entrevista. Carmita era la que nos peinaba, nos bañaba, nos jalaba el pelo. Y cuando no nos veía desenredar el pelo, no nos cortaba. Quiero mencionarla porque ella fue también pieza importante, ¿verdad? En esa crianza que aunque teníamos carencia de que mami a lo mejor estaba en algunos momentos, Carmita siempre también estuvo ahí cuidándonos, con sus limitaciones también, porque yo entiendo que ella tiene sus frustraciones y sus cosas, entonces es la hija mayor, pero ahora tiene que ser mamá, pero eso es otra historia, eso le contará, le tocará a ella en algún momento, sí, ¿verdad? Contarla. Sí. Pero sí, ya cuando entonces estoy con papi, que él comienza a presentar esos síntomas de suicidio, yo no sé bregar con ese espíritu, porque ahora entiendo que es un espíritu, porque ahora vamos en la bravura espiritual. Yo era una niña, no sabía que era que un espíritu lo visitaba y le decía que matara a mi mamá y se matara a él. Ay, Dios mío. Pero yo lo único que le decía, no hagas eso porque me vas a dar sola. Pues pasaron varios años y en el 1988, te estoy hablando 1985, 86, cuando nos desahucian, nos vamos con Puruca. Allá comenzó a trabajar con papi, a bregar con él como con lo que podía, con las herramientas que tenía. Y con ese espíritu de suicidio que no sabía cómo enfrentarlo. En el 1988, que yo estoy ya graduándome de cuarto año, en el mes de marzo matan a mi hermano. Es el que vivía aparte. El que vive aparte, que es Nino, el que yo te dije que siempre estaba en la calle, que tenía su punto y todas esas cosas. A él lo matan en el residencial. Fue un golpe bien fuerte, una herida bien fuerte para todos. Mami, pues ni te cuento, ¿sabes? Que aunque mami pues no lo crió y a lo mejor... Sí, era su hijo como quiera. Era su hijo, pero como mami siempre fue una mujer callada, ella no lo expresaba. Pero pues en el mes de marzo del 1988 matan a mi hermano en el residencial. ¿Qué puedo experimentar ahí?
aparte del sufrimiento y el dolor que causa la muerte de un ser tan especial en tu vida, porque dentro de todo, aunque Nino no se crió conmigo, Nino me cuidaba mucho. Dentro de sus loqueras, por decirlo de esa manera, yo era la chiquita, como te digo, y todo ello como que la bebé, pues Nino de cierta manera siempre estuvo como que cuidándome a su manera, con su guapería, con su forma de ser, pero siempre estaba, ten cuidado y pasa por aquí, y cuando estaba en el punto, pasa por aquí que te voy a echar algo en el bulto. Entonces yo iba a casa con el bulto cargado de droga, de cosas, entonces tenía que llevarlo a casa. Ay, esa es otra historia. Sí, pero me matan a mi hermano, que siento dolor, angustia, ¿qué hago? Ese sentimiento de impotencia, la palabra que quiero, porque yo quería matar el que mató a mi hermano. Sí, no, yo te tengo que hablar claro, yo quería matarlo porque es mi hermano. Pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Que aunque uno tenía sus amistades y sus cosas dentro del residencial, pero tampoco... Nadie se iba a prestar para eso. Ajá. Pero pues nada, pasa lo de mi hermano, fue bien una de las heridas que yo creo que cuando llego a los pies de Cristo, Dios comienza a trabajar y a sanar. Pero en ese momento todavía no conocías al Señor. No. Okay. Todavía yo no conozco al Señor hasta los 20 y pico de años. Okay. Pero dentro de ese tiempo, ya mi esposo actual ahora, el que es mi esposo, el pastor Edwin Vázquez, ya estábamos hablando, dialogando, y como dicen en el recital, ya le estaba tirando la suya. Y yo pues pendiente al muchacho del punto, porque pues él estaba en el punto también y todas esas cosas. Pero todavía no teníamos una relación formal, así que como dicen en el recital, salíamos, pero no era nada, no había nada concreto, nada concreto, pero pues ya él estaba por ahí rondeando, así que asesinan a mi hermano en el residencial, se trabajó con la situación, eso fue en marzo, y en agosto del mismo año papi se suicida. Papi se quita la vida. Él lo había dicho, lo había expresado. Wow. Que él no lo mató ni el cáncer. No lo mató el cáncer. A él lo mató la depresión, la ansiedad, la impotencia de sentirse que no, o el sentimiento de no sirvo. Sí, porque también él también me abandonó. Y él también fue abandonado. No tengo donde vivir, estamos viviendo aquí, obviamente nos sentíamos, aunque a lo mejor no se lo expresábamos a ellos, pero nos sentíamos mal porque estamos robando un espacio, no es mío. Nos sentíamos carga, nos sentíamos que nos servíamos, que teníamos que irnos, pero ¿para estaban dónde? ahí de más. Estábamos de más. Pues papi ya venía expresando, como te dije, que se quería suicidar y se suicida. Un 12 de agosto del 1988. Imposible olvidar esa fecha, ya que pues ese día yo recuerdo que ya me había graduado de cuarto año, por la gracia de Dios, porque no sé cómo lo hice, pero me gradué. Así que recuerdo que ese día salgo, que comencé a estudiar un curso de data entry, me voy, lo dejo en la sala y le digo, papi, bendición, nos vemos, como siempre. Dijo, Dios te bendiga, nos vemos. Y ese día cuando yo regreso de estudiar, ya él había tomado la fatídica decisión de cumplir con lo que siempre me dijo, que se iba a quitar la vida. Qué fuerte. De la manera que lo hizo fue a través del ahorcamiento, se ahorcó. Yo creo que fue una de las heridas, no me imagino, contundente en mi vida, que ahí yo sentí que el piso se me movió. Perdón, yo traje servilleta. El piso se mueve, ¿verdad? Porque tú te sientes como que abandonada nuevamente. Ahí siento nuevamente el abandono de un No, que la única persona que tal vez tú veías en ese momento, entonces ahora no está, y ahora ¿qué yo voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Porque, y lo aclaro siempre porque no quiero ofender a nadie ni nada, pero una de las palabras que mi papá me decía era, yo me voy a quitar la vida para que tú te vayas de aquí también y no seas estorbo. Ay, pero Dios tampoco mío, quiero ser carga para ti, porque tú eres una niña, me decía. Entonces no quiero ser carga para ti, voy a quitar, así me lo expresaba. Y yo le decía, no hagas eso, no digas eso, porque pues nos vamos juntos por ahí, no sé, nos vamos debajo de un puente, pero estamos juntos. Pero no me hizo caso, así que hoy entiendo que es un espíritu fuerte y por eso me armo de mucho valor y de coraje espiritual cuando veo que una persona llega aquí a la iglesia, que eso lo voy a contar más adelante, con ese instinto, y digo, no, vamos en contra de eso. Porque no, y que es bien fuerte porque él lo expresó. Lo expresó. Él lo expresaba y a lo mejor tú tratabas de verle ese consuelo, decirle, no, yo estoy aquí, no,
No Sí, hagas eso porque yo te necesito. Sentí que no me amaba porque yo Una dije, niña pidiendo auxilio, mira, mi mamá me acaba de abandonar, me manda contigo, tú eres la persona tú eres todo para mí ahora mismo. Si tú te vas, ¿con quién yo me quedo? ¿Con quién me quedo? Y tal vez, y mira cómo él pensaba, como que si yo me muero, tú vas a estar mejor. vas a estar mejor. Que te ha tocado tan fuerte desde niña sobrevivir. Estar día tras día viendo qué es lo que trae este día. Eso es así. ¿Cuál es el afán de hoy? Eso es así. Guau, entonces muere tu papá. ¿Y qué hace Omaira? Ahí, luego de haber sentido todo ese coraje, impotencia, se me movió el piso, ¿qué voy a hacer? Viene a mi mente ese día las palabras de él. Voy a quitarme la vida porque no quiero ser carga para ti tampoco, ni para Puruca, ni para nadie. Para que entonces cuando tú te... porque entonces ahí, como te dije, ya mi esposo, que no era mi esposo, éramos amiguitos. Él lo llegó a conocer y me decía siempre, cásate con ese hombre es bueno, me decía. Y yo, si tú supieras quién si tú supieras lo que hay ahí. No, pero lo que pasa es que él estaba viendo el futuro y tú todavía no lo estabas viendo. Exacto. Así que, cuando él, pues, logra hacer lo que quiso, que quiero aclarar esto, que se escucha mucho y lo escucho de la gente, la persona que se va a suicidar no lo dice, lo dice. Ajá. Y me he tenido que parar en conferencias, en charlas de... Sí, eso es un punto bien bueno que lo aclare. Sí, no subestimes una persona que te diga que se va a quitar la vida. Porque si lo está expresando, primero lo siente, segundo, se activa en el mundo espiritual y el enemigo agarra esa palabra y gana ventaja. Sí, pero no sabía en aquel tiempo, vuelvo y te digo, yo sé eso ahora. Así que, si una persona te dice eso, hazle caso. Así que él lo logró. Como él logró lo que él quería, pues yo dije, bueno, ¿ahora qué yo hago? Y recuerdo haberme quedado en el lugar, ¿verdad?, donde vivía con mi hermana, porque obviamente ellos también fueron afectados. Es la hija de él, son sus nietos, todo el mundo fue afectado en esa muerte. Porque fue de una manera que aunque yo o sea, él lo estaba expresando. Sí, pero no pensabas que él lo iba a hacer. No, inclusive anterior a ese día, ya él se había bebido unos medicamentos, él se había cortado venas. Él estaba mostrando unos indicios. Unos indicios, exacto. Dejó cartas, que hasta los otros días la tuve, la rompí, la boté, porque el Señor me dijo, rompe y bota. O sea, tu pasado tienes que sanar. Sin hablarte de mi hermana, la que lo encontró, que eso al sol de hoy no se ha recuperado, pero seguimos orando por ella, ¿verdad?, por mi hermana Gladys. Así que papi muere, y entonces recuerdo que me quedé sola, ahora sí me quedé sola. Y comienzo entonces no sé, a mirar para todos lados y decir, ¿qué hago? Edwin, que es mi esposo actual, recuerdo que obviamente él vivió un proceso conmigo de esa etapa, y recuerdo que me dijo, bueno, ya tu papá no está, tu mamá no está, ¿qué vas a hacer? Y entonces ahí él me da la opción de irme a vivir con él. Y entonces, ¿qué pasa? Para ese tiempo, aunque yo salía con él, pero no era que yo decía, ay, me estoy muriendo por él y quiero... Pero yo no tenía opción. Entonces yo le dije, ay, no, yo me voy a quedar aquí con mi hermana. Y él me dijo, ¿tú te acuerdas que tu papá te dijo, me voy a quitar la vida para que salgas y puedas hacer la tuya? Entonces te vas a quedar aquí, vas a seguir con el mismo sentimiento, con los mismos pensamientos. Él trabajó conmigo en esa área, me llevaba un par de añitos, o sea, que también trabajó con la... Sí. ¿Qué pasa? Al verme entonces, que yo digo, pues es la verdad, entonces, pues me voy a vivir con él. Y ahí hablo con mi hermana Puruca, recuerdo, le digo, mira, y Puruca siempre lo quiso muchísimo también. Así que yo le dije, aún así, le digo, me preocupa mami, ¿qué va a pensar mami? Y me dijo, pero es que tu mamá te abandonó, tu mamá no está, pero sí que yo voy a hablar con ella. Tú sabes, su guapería. Y pues está bien, habla con ella y dile que nos vamos a vivir juntos. Pues y habló con mami, recuerdo yo fui con él ese día. Él se sentó con ella, le llevó un par de cositas que ella se bebía y unas cositas para hacer en el mundo. Sí, para menguar la cosa, porque mami sí siempre tuvo carácter fuerte. Yo creo que eso lo saqué de ella también, ese carácter fuerte lo saqué de mami. Y ella, nada, se sentó con mami y le dijo, mira, yo voy a vivir con... Hubo unas conversaciones que no las voy a traer porque no edifican, pero ella le hizo unas preguntas y él le contestó claramente lo que estaba pasando. Y le dijo, yo quiero que usted sepa que yo me la voy a llevar, ella va a estar bien, y si usted quiere, ven conmigo y vamos para que usted vea dónde ella va a vivir. Y él había alquilado un apartamento, Carolina, me acuerdo, para aquel tiempo.
porque él trabajaba, él estaba muy bien, era soltero, no sé, yo creía que era soltero. Así que alquiló un apartamento y nos fuimos a vivir allá. Y para mí eso fue luz verde, gloria a Dios. Ahora tengo un hogar, ahora tengo mi espacio. Para mí era el príncipe azul. Yo dije, bingo, un hombre soltero, estaba económicamente bien, tenía un buen trabajo. Edwin Vázquez, cuando tú decías Edwin Vázquez, pues Edwin Vázquez, sí, tiene carros y trabaja en Belco para aquel tiempo, una compañía que ya no existe, por eso la menciono. Y yo pues comienzo a vivir con él. Una niña de 18 años. Así que... Una niña, porque mi hija tiene 18 años y para todavía ti es una no niña. la veo, todavía no la veo así. Pues yo entiendo que en aquel tiempo mucho más era una niña, porque acababa prácticamente de salir del cuarto año, no tenía nada, no tenía estudio, no tenía nada, así que me voy a vivir con el príncipe azul. Pues allá comienzo yo, ¿verdad?, a vivir con él y todas esas cosas, y pues ahí es donde nace entonces mi hijo Alwin. Estábamos muy bien, teníamos casa, carro, estábamos bien económicamente. Pero en ese año que pasó, recuerdo que yo comencé a ver como que las cosas empezaron a menguar económicamente, todas las cosas, pero yo tenía mi autoestima bien baja. Yo era lo que él dijera, pues sí, no, vamos, toma, porque yo no trabajaba, yo no hacía nada. Así que cuando comienzo a ver que la cosa va cambiando, entonces comienzo a preguntarle qué está pasando. Y es ahí donde entonces él se sienta conmigo y me dice, te tengo que decir que yo soy adicto a las drogas. Wow. Yo cuando me voy a vivir con él, estoy pensando que me voy a vivir con el príncipe azul. Ajá. Que ahora mi vida va a ser color de rosa, porque él está bien. No, y ya después de todo lo que has vivido, dijiste, por fin. Por fin. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La gente dirá, pero tú no eres del caserío, sabía que él estaba, porque él se pasaba en el punto, con los muchachos del punto. Sí, pero yo no sé que él tiene un vicio de drogas. Ajá. Yo estoy pensando que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para divertirnos, porque pues en ese proceso, pues obviamente yo, ¿verdad? No era que, gracias a Dios, nunca probé la heroína, pero sí probé otras drogas. Ajá. Así que pues yo lo hacíamos de jangueo. Pero cuando él se sienta conmigo y me dice que tiene un vicio de heroína, que tampoco entendía nada, porque yo no sabía que era un vicio de heroína, yo le dije, ajá, ¿qué pasó? Y entonces ahí es donde él me explica que la heroína crea dependencia, que él no puede funcionar sin la heroína. Que por eso entonces que estamos teniendo problemas económicos, pues entonces todo lo que le está cogiendo, entonces se va en la droga. ¿Y qué pasa? Ya yo tenía a mi hijo mayor. Ya Alwin prácticamente tenía como 1 año y yo dije, bueno, pues, sin saber que iba a contestarle, yo lo único que le dije, pues, no sé, vamos a trabajar con esto, porque no sé cómo ayudarte, pero vamos a intentarlo. Y es ahí cuando entonces nace Alwin, que ya tenemos a Alwin, él comienza a decir, yo tengo que parar esto porque ya yo tengo un hijo. Entonces esto me está llevando a mí para atrás y para atrás. En ese proceso para avanzar, él pierde trabajo, pierde casa, perdemos todo. Otra vez vienes, otra pérdida para tu vida. Otra pérdida. Al perder el trabajo, perdemos carro, perdemos casa, perdemos todo. Él comienza a caer más profundo en lo que es el vicio de las drogas. Y yo no sé qué hacer. Ay, Dios mío, así que vuelvo yo a perder lo que es un hogar, a volver prácticamente a la calle, a seguir sobreviviendo, pero ahora con un hijo y con un esposo. Con un esposo porque vivía con él, no era que estaba casada con él, pero pues era el papá de mi hijo. Es ahí donde entonces volvemos al residencial, después de 1 o 2 años que estuvimos viviendo bien, hasta que todo comenzó a menguar. Entonces volvemos al residencial, pero entonces esta vez ahora a vivir con mi hermana Carmita, que tenía un apartamento allí. Ella nos dejó un cuarto para que nosotros pudiéramos... Sí, más o menos otra vez la historia. Otra vez vivir con otra persona, invadirle su espacio. Sentir que molestamos, y ahora con un muchacho y un esposo. Así que, y él seguía hundido en el vicio de la droga, Como él cayó ahí, después él me explica que eso le tocará el testificar. Ajá. Pues él comienza vendiendo droga y comienza a probarla hasta que se envicia y cae en el vicio de las drogas. Así que volviendo a perder todo, volvemos a residencial. Ahí estamos otra vez en residencial. ¿Qué pasa? Ahí mismo, dentro de ese revolú, una persona nos alquila un apartamento en el mismo residencial, que la muchacha era adicta también, y le dice,
quédate con este apartamento, cierra todo en un cuarto, pero págame semanal con droga, y quédate ahí con tu mujer y tu hijo en lo que ustedes resuelven. Pues ahí voy a vivir ese edificio ahí en el 51, nunca se me olvida. Y ahí es donde más el enemigo nos acabó. Ahí Edwin cae en un vicio demasiado profundo. Ya entonces no era una bolsa, eran dos, eran tres. ¿Y tú ahí todavía? Todavía con buscando Edwin, qué hacer. Buscando qué hacer. Y tratando de ayudarlo, no sé cómo, porque yo no tenía herramientas para ayudarlo. Wow, qué fuerte. Dentro de todo eso, obviamente, comienzan los revoluces, porque entonces él como adicto comienza a pedir dinero, empieza yo le decía, pues vende el microondas. A él no le gusta que a veces testifique estas cosas, pero yo le digo, tengo que testificarlo porque es una realidad. Sí. ¿Sabes? Yo le daba el microondas, vende el abanico, vende lo que tú quieras, vende el seguro social mío si quieres, vende lo que tú quieras, pero yo lo que quiero es que se curara, para que no tuviera el mal humor. Dentro de tus capacidades, buscando soluciones. Buscando solución. Gracias a Dios nunca fue maltratante. La gente dirá, bueno, maltratante físico, él no me daba, él no me maltrataba a mi hijo, gracias a Dios, ¿verdad? Él lo trataba muy bien, pero habían otros maltratos que era el emocional. Claro. El no darte lo que necesitas, el robarte o pedirte algo para venderlo y dejarme entonces a mí con esa necesidad. No, y venir con este maltrato emocional desde pequeña. Desde pequeña. Y entonces ya cuando por fin tú piensas que vas a salir de eso, sigues en ese círculo. En ese círculo. Dios mío, Padre. De pérdida, de perder, de no tener nada de qué voy a hacer. Así que en ese proceso salgo embarazada de mi segundo hijo. Que yo me quería volver loca, porque yo decía, ¿y ahora qué yo hago? Si no puedo con uno, ahora con dos. Pero ahí no, pues, y casi tres, porque él era dependiente de tu totalmente. Así que para aquel tiempo yo vivía del bienestar público, cogía mis cupones, yo sé lo que es vivir de unas ayudas del gobierno. Yo viví muchos años de las ayudas del gobierno. Pero así que esa es parte de mi testimonio. Salgo embarazada de Kelvin, que es el pequeño. Kelvin, esto yo no sé si Kelvin lo he escuchado otra vez o sí, pero fue bien fuerte porque yo no tenía nada. Cuando Kelvin nació yo no tenía ni una botella, yo no tenía un pamper, yo no tenía una camisa para que yo no tenía nada. O sea que yo salgo del hospital con ese niño, con lo que te daban en aquel tiempo en el hospital. Por fe, sin nada. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Así que aún así no le sirvo al Señor, seguimos sin Dios, sin nada, o sea, sobreviviendo. Sí, por las fuerzas de ustedes hasta donde más podían. Ahí en ese proceso que nace Kelvin me dan apartamento en el residencial, porque nazco, me crío, vivo en el residencial hasta los otros días, que es que Dios nos permite salir, pero toda mi vida la pasé en el residencial, excepto aquellos 2 años que viví en Carolina con mi esposo, cuando estábamos bien, que entonces perdimos todo otra vez. Así que en el residencial me dan apartamento y comienzo a vivir allí en mi apartamento, que para mí era el paraíso, porque pues por fin tengo un lugar donde puedo, es mi apartamento, aunque no tenía nada, no tenía nevera. Sí, pero era algo tuyo. Para mí, para mis hijos, y no molestaba a nadie. Así que no tenía estufa, no tenía nevera, no tenía cama, no tenía nada. Pero ahora tengo apartamento. Pero por lo menos tengo un techo donde vivir con mis hijos y con mi esposo. Con ese vicio que no hay quien lo aguante. Yo te digo la verdad, es otro tema y le digo a la gente que está en el vicio de la droga no quiere estar en el vicio de la droga. Así es. Eso es bien fuerte, es una enfermedad. Si no lo ves como una enfermedad, no vas a poder ayudar a tu familiar, no vas a poder ayudar a esa persona que, ¿verdad? Que a lo mejor... Sí, que a veces las personas tienen este pensamiento y dicen, ay, no sabe por qué no quiere. No quiere. Pero eso es algo más fuerte. Nadie quiere verse en la condición, ¿verdad? De una persona adicta, es horrible. Una de las cosas que mi esposo siempre me decía era, yo le pido a Dios que me ayude a salir de esto, porque yo quiero algún día levantarme como mis hijos se levantan contentos, ¿sabes que donde tienen energía? Pues él decía, yo quisiera levantarme con esas energías, que no levantarme de mal humor, no levantarme pensando a quién le voy a pedir 5 pesos, porque de haber estado acá arriba, porque cuando yo comienzo a vivir con mi esposo Edwin Vázquez en aquel tiempo, Edwin Vázquez era Edwin Vázquez. Él tenía su estatus social, él era una persona soltera, tenía sus carros. Sí, tenía económicamente estable. Era el muchacho del punto, que todo el mundo, tú sabes, y él estaba bien. Ahí la hora entonces a lo más bajo. Y en el caso de mi esposo, que lo testificará, mi esposo siempre ha sido, no orgulloso, pero a él siempre le gusta vestir bien. Sí, las cosas buenas. Las cosas buenas. Yo no, yo como nunca tuve nada, yo hasta con
con la misma chancleta me acostumbré, yo no tenía problema con eso. Pero siempre le gustó vestir bien, así que al verse ahora sin nada en ese estado fue bien fuerte para él. Porque entonces ahora la gente empieza a mirarte por encima del hombro. Ahora los amigos no están, porque muchos se fueron, o si no todos. Así que prácticamente lo perdimos todo. Entonces él comienza a sobrevivir también en este sentido, porque entonces si cogía $10, me decía, toma estos 5 para que compre por lo menos Pampers, que para aquel tiempo uno resolvía con 4 y pico para un paquetito de Pampers. O sea, era esta sobrevivencia que todo el tiempo yo he tenido que sobrevivir, y pensando que ahora todo va a estar bien, volvemos. No, y es algo también que te quedaste. Porque en procesos así y viviendo todo lo que habías vivido, era una buena oportunidad para tal vez, como dijo tu mamá algún día, ¿sabes qué? Eso. No sé lo que te vas a hacer, Sí. hasta aquí mi parte. Sí. Pero qué lindo Dios que, aunque Él no había llegado a tu vida, te dio esa sabiduría, ¿verdad? Que tal vez no era mucha, pero para permanecer junto a Él, para ayudarlo y junto a tu hijo, a tus hijos. Tú sabes que yo creo que me mantuvo ahí la necesidad. Porque yo no tenía dónde ir. Mi mamá no estaba, ya no tenía papi, ya no tenía nadie que me dijera vente para acá. Pues yo decía, me tengo que quedar aquí. Digo, no es que no lo amaba, porque yo obviamente lo amo y lo amaba en aquel tiempo. Pero sí. Sí, viendo todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando, sí, llegó el momento en que yo estaba cansada. Yo decía, yo me tengo que ir, yo tengo que coger a mis hijos e irme, porque esto no es vida. O sea, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Que claro que todas esas cosas pasaban por mi mente, pero no tenía dónde ir. O sea, ¿qué hago con mi vida? No tenía estudio, no, punto. Porque, por ejemplo, si tú tienes a tu mamá que vive en el mismo recinto y dice, yo me voy para en casa de mami, pero es que no tenía para dónde irme. Ajá. Yo tenía que aguantar presión. Pero si yo digo, yo sé aguantar presión. Yo soy un poquito fuerte en eso. Porque yo sé lo que es aguantar presión. Sí, entonces tuve que aguantar. Pero sí me dio el deseo de abandonarlo y de irme, porque la gente piensa, ay, tú te quedaste ahí, qué buena. No, a mí me dieron ganas de no tenía botarlo. opción. No tengo opción. O sea, no era que no quise dejarlo, sí quise dejarlo. E irme, ¿lo sabes? Porque uno se cansa. Ajá. No diga que a mí no me gustaba la miseria, no me gustaba el maltrato, pero ¿dónde voy a ir? No tenía opción. Y como tú dices, todo el mundo vivía por su lado y todo el mundo, pues, de una manera u otra ayudaban, pero no querían esta responsabilidad. Así que, pues, tuve que aguantar ahí, sí por amor, pero también por necesidad. Y, pues era el papá de mis hijos. Yo después, pues, yo decía, para involucrarme con otra persona que lo que venga es a maltratar, porque aunque tengo esta situación, pero no me da, no maltrata a mis hijos, el papá de mis hijos, pues, ahí me quedé. Pero hoy, 1 de septiembre del 2025, entiendo que era a propósito de Dios. Amén. El no haberlo abandonado y haberme ido, porque la gente dirá que yo no soy santa. Yo hay cosas que yo no digo de mi testimonio que me abochorno, porque todavía no estoy preparada para esas cosas, pero obviamente sucedieron cosas, ¿sabes? En el sentido de que yo decía, pues mira, por ejemplo, una amiga mía que tenía un punto, mira, yo me paro aquí contigo a vender, dame 15, 20 pesos. Sí, buscando una salida por la necesidad. Cosas que hicimos, porque el marido de ella tiraba droga y decía, sácate un 5, un 10, un 15 y dámelo, y yo lo vendo. O sea, cosas así, que tuve que sobrevivir. Sí. Yo y tocaba, La pues. desesperación. Te estoy contando un poco la historia para cuando tú veas la gloria de ahora. Ajá, exactamente. Tú puedas entender. Porque la gente a veces critica la gloria. Ajá. Porque esta es la palabra, criticas la gloria, pero tú no conoces la historia. Exacto. Yo toqué puertas y él decía, dame 2 Pampers. ¿Tienes leche? Que me dé 2 botellas. Cuando me lleguen los cupones, yo te las... Es duro, o sea, yo sé lo que es la necesidad. Yo siempre, y las muchachas de la iglesia lo saben, yo digo, yo no doy porque yo tengo. No da Yo porque doy- has estado sé ahí. Ajá. lo que es tener necesidad. Yo sé lo que es acostarte tú, darle la leche que queda a tus hijos y acostarte. Yo sé lo que es eso. Y muchos preguntan, ¿no tenía familia? Sí, yo tenía familia. Pero está todo el mundo sobreviviendo. O sea, aquí está todo el No, mundo. y también un tipo de orgullo, ya vivo sola, entonces ahora me toca pedir y ahora Y ¿qué con van todo a eso yo decir? pedía, baby, Nelly, yo digo baby, Ajá. pero es Nelly, Sí, Nelly, sí, Nelly. no. Yo iba, el mismo Edu iba donde su hermana, donde Lili, donde la otra, entonces, pero estaba todo el mundo cansado ya de esto. Imagínate, ellos estaban cansados, imagínate yo. Ajá. Que ya al último le dije, toma el seguro social, véndelo, haz lo que tú quieras, o sea, pero vete, o sea, es bien fuerte. ¿Y cuánto duró este periodo hasta que él por fin pudo salir?
Pues mira, tratamos mucho, fueron 18 años tratando él de salir de este vicio de drogas. Dentro de esos 18 años se visitaron hogares, Hogar CREA, Metadona, hogares cristianos, que no éramos cristianos, pero nos daban esa opción. Y de todos, él salía abandonando el hogar y seguía metiéndose droga. Fueron 18 años tratando de en casa romper el vicio con él. Y los nenes ya estaban ahí también. Ya los nenes estaban viendo ahí, todo. Ya Alwin, que es el mayor, ya veía más. Así que yo sé que él tiene su historia también y él la cuenta mucho cuando va a sus testimonios. Dentro de ese proceso hubo gente que él conocía, porque él conocía a mucha gente que se le ayudó con pastillas y cosas y en casa, tratamientos, pero nunca pudimos salir de ese vicio. Inclusive hubo varias veces que llegamos al hospital con sobredosis. En esos hospitales a mí me trataban horrible. Muchacha, de ese hombre que se muera, eso nunca va a salir de la droga. Muchas cosas que hoy en día pues le decimos a Dios, gracias Señor porque tú llegaste. Así que fueron 18 años tratando de romper el vicio, no se pudo salir de ese vicio con nada, ni con medicamentos, ni con Alcrea, ni con Metadona, hasta que un día alguien me habló de Cristo. Amén. Y ahí vamos a la historia. Y llegó el día. Vamos a la gloria. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía 27 años. 26 o 27 años de edad. ¿Y te hablan de Cristo en el mismo residencial? En el mismo residencial, digo, tú sabes que en los residenciales siempre hay cultos y... Sí, y no era que eso nunca falta allí. Claro, siempre y no era que yo nunca había ido a una iglesia, Edwin y yo habíamos ido a una iglesia y una vez aceptamos a Cristo, pero salimos de ahí así que me echan droga. Sí, fue de la boca para afuera. Exacto. Pero ese día, recuerdo yo, porque hubo otro tercer embarazo, y lo perdí. En ese proceso lo pierdo y ahí yo entro en una depresión que entiendo yo en este momento que fue una depresión bastante fuerte porque pues el proceso de perder un hijo no es fácil. Sí. Y caí como que en una depresión y yo recuerdo ese día en el balcón de casa de allí del edificio 9 y esta muchacha que ella ahora mismo está morando con el Señor porque murió ella en el residencial, ella la conocía mucho por Pelota. ¿Sí te acuerdas de Pelota? Sí, claro. Pelota que comenzó a buscar del Señor, pero Pelota tenía una vida bien fea. Cuando yo veo a Pelota en los caminos del Señor, que ella me habla del Señor, yo, Pelota hablándome a mí del Señor. Así que comenzamos a hablar de balcón a balcón, que extraño tanto eso de yo hablar de balcón a balcón con los vecinos. Y ella comienza a hablarme de Cristo. Y me dijo, yo sé que Dios puede hacer algo contigo y con Edwin, y empezó a darme palabra de Dios. Y recuerdo yo que ese día yo estaba tan harta, tan aborrecida. Sí, ya de haberlo tratado todo. De haberlo tratado todo, yo le decía, muchacha, si es que nadie ha podido hacer nada por esto. Y ella me dijo, Cristo lo puede hacer. Amén, qué lindo. Y yo le dije, bueno, si tú dices, bueno, eso sí, yo le dije, si lo hizo contigo, lo hace con cualquiera, porque tú eras terrible, le dije yo. Pero él me dijo, ok, mañana yo vengo con mi pastor y te voy a visitar, me dice. Así que llegó el día y llega con su pastor. Pero yo no sé quién es el pastor de ella. Así que cuando ella llega con su pastor a casa, a la puerta de casa, que me toca la puerta, le digo a Edwin ese día, mira, viene un pastor para acá. Pero como Edwin lo único que le interesaba era meterse droga, me dijo, ¿qué? ¿Pastor ni pastor? Aquí yo no quiero ningún pastor. Yo le dije, pues sí, viene un pastor y viene a orar por nosotros. Así que logré que se quedara ese día en lo que el pastor llegaba. Cuando llega ella con su pastor, que yo veo a su pastor había estudiado conmigo. Que es Moisés Carrasquillo, que él es pastor actualmente. Sí, él que tiene una iglesia... Allí mismo en residencial, sí, allí mismo es prácticamente calle Loíza, pero está dentro del residencial. Así que cuando yo veo a Moisés, que es el pastor de ella, yo lo miro y digo, que él es tu pastor. Pero tú estás como, yo no sé lo grande que puede hacer a Dios con una persona. A mí me sorprende, porque yo digo, pero es que este muchacho era terrible en la escuela. Y yo a toda esta le digo, que tú eres el pastor. Y me dijo, sí, Mayra, yo soy pastor. Y empezó a hablar conmigo. Digo, pues pasen. Pasamos ese día. Ese día él va a mi casa y comienza a hablarnos del Señor. Y Edwin a escucharlo, pero usted sabe, ¿verdad? Envuelto en su vicio y cosas. Estábamos allí y recuerdo que las palabras en aquel momento del pastor Moisés Carrasquillo fueron, bueno, después que habló tanto con nosotros, nos dice, ustedes necesitan a Dios. Y recuerdo yo haberle dicho estas palabras, Nelly, y le dije, no, él necesita a Dios. Porque él es el que tiene vicio, él es el que me tiene tú te veías que tú no lo necesitabas. Sí, porque para mí yo estaba bien con todo lo que había pasado, con todas esas depresiones y todas esas cosas. Pero para mí yo estaba bien porque el que estaba mal era el que tenía vicio. Y ahí ese pastor me mira seriamente y me dice, no, tú estás equivocada.
Ustedes necesitan a Dios, porque Dios no es simplemente para el adicto, ni para el que tiene vicio, Dios es para todo el mundo. Y tú necesitas a Dios. Así que yo los invito y nos invito a la iglesia. Al otro día vamos a la iglesia, o los 2 días, fuimos a la iglesia y ahí conocemos al Señor. Qué lindo. Ahí conocemos al Señor. Ese fue el primer encuentro como tal. El primer encuentro real que tuvimos con Dios fue ahí, Iglesia Lucero de la Mañana, allá en Barrio Obrero, cuando estaba en Barrio Obrero, los pastores Moisés y Alicia. Y ahí entramos hecho pedazo, corazón de piedra, un adicto que ya nadie le daba esperanza, un matrimonio que ya me imagino la gente estaba diciendo son parte de la estadística, ¿verdad? De esto de separaciones. Sí, y no les daba mucho tiempo. No nos daban esperanza. Ahí ellos comienzan a hablar de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Ajá. Y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante, y le hacemos la invitación a las personas que nos están viendo, que vayan a la iglesia. Exactamente. Visiten una iglesia. La gente dice, yo no necesito la iglesia. Sí, debes de ir. Sí, hay que congregarse. Hay que congregarse. Porque cuando yo comienzo a escuchar la palabra, algo se despertó dentro de mí. Yo decía, esto es real. Porque para mí todo había sido tan difícil en la vida, que ahora me están diciendo, Dios te ama. Sí, y yo, sí. que Dios me ama. ¿Sé por qué? ¿A mí? ¿Qué ha pasado tanto? Que yo siento que a mí nadie me ama, porque una de las mentiras de Satanás que el Señor reprenda, ¿Qué te hace sentir? que me hacía sentir era que a mí nadie me amaba. Qué lindo Tu mamá te es. abandonó, tu papá se quitó la vida, te mataron a tu hermano, perdiste todo y volviste a perderlo y ahora eres un adicto y tú no vas para y toda esa porquería y tú batallando con todo eso. O sea, yo me sentía que yo no iba nunca a lograr nada. Y comienzo a escuchar a ese pastor predicar y hablar la palabra y es real. La fe viene por el oír. Y recuerdo en el Salmo 27:10 creo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaron. Ajá. Wow. Y hermoso cuando dice con todo. Con todo, Dios te recogerá. Qué lindo. Creo Llegó el que tenía que llegar. Sí. Creo que fue una palabra que me impactó. Que yo dije, aunque mi padre y mi madre me abandonen, que era uno de los dolores más grandes que yo tenía en mi vida. No poder tener a mami, no tener a papi. Y yo decía, wow, esto será real. Yo no creía en nadie. Yo no tenía fe. Yo no tenía esperanza. Yo no tenía nada. Yo decía, ¿en serio que alguien me ama? Así que le di la oportunidad a Dios y dije, bueno, yo no sé si esto es verdad, pero ahí dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, Jehová me recogerá. Yo necesito que me recojan. Que alguien haga algo por mí, así que... Sí, necesitaba un milagro. Claro, Algo. comencé a ir a la iglesia, no había aceptado al Señor, pero comencé a ir a la iglesia hasta que un día un predicador que había de visita comenzó a predicar y nos hizo el llamado. Perdona, yo no quería, yo decía, no, yo no estoy preparada para esto, pero el predicador prácticamente nos obligó. Por eso yo aquí cuando la gente viene, yo no es que los obligue, pero sí hay que hacerle el llamado, hay que invitarlos, porque así fue que yo entré. Yo lo acepté por aceptarlo. Dije, está bien, lo acepto. Sí, acepto a Cristo. Y lo dije por decirlo, Por salir del paso. Por salir del paso. Pero tú te atas con los dichos de tu boca. O sea, cuando yo hice esa oración de fe, se llama oración de fe, Ajá. que yo dije, te acepto como mi único y exclusivo Salvador, y comencé a repetir. No lo declaraste ya, eso el cielo lo escuchó. Pero yo no sabía que esto era así. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Declarar la palabra. Acepto a Cristo y Él también lo acepta el mismo día. Pero saliendo de ese culto, recuerdo yo que Él me dice, yo no vuelvo para la iglesia. Y dije, ni yo tampoco. Yo no vuelvo más para acá. Yo acepté a Cristo porque Él me obligó y estábamos y que obligados. Y nos vamos para casa. Él sigue metiéndose droga, tampoco es que dejó de meterse droga. Sí, sí, fue un proceso también. Sí. Así que cuando llegamos a casa el otro día, que había culto, él se fue a trabajar con sus miles de limitaciones. No tenía mucho ni para la guagua, pero él se resolvía para buscar guagua y todas esas cosas. Cuando él llega de trabajar, porque después, eso es otra historia, esa historia del trabajo es otra cosa. Él consiguió el trabajo, que eso es un testimonio tremendo. Donde él está trabajando hoy en día, eso es un testimonio. Así que llega de trabajar y yo estoy vestida con los nenes. Y él me dice, ¿dónde tú? Y yo, vamos para la iglesia. Y él me dijo, ¿para dónde? Y yo, pues para la iglesia. Pues si dijimos que no íbamos, sí, pero vamos para la iglesia. Porque algo se metió dentro de mí. Sí, ya algo te estaba inquietando No, para regresar. algo me sedujo. Algo dijo, no, tú eres mía y yo soy tuyo. O sea, y yo decía, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo?
O sea, era algo que yo nunca había sentido. Era una paz, era un amor que yo decía, ¿qué es esto? Esto no es mío. Esto no es mío porque esto yo nunca lo había sentido. Así que comenzamos a ir, pero aún así mi esposo se metía a droga porque él no había salido del vicio. Para aquellos que dicen, adiós, pues él no está yendo a la iglesia. Sí, pero es un proceso. Déjalo, es un proceso. Así que así mismo arrebatado como él estaba y todo, el pastor me decía, no se queden, lleguen. Y yo, pero mire que él todavía se mete a droga, llega a la iglesia. Sí, que, No que importa, llegara como estaba en cualquier Dios va a condición. hacer la obra. Así que seguimos yendo a la iglesia, yo con 20,000 de defectos también y situaciones, pero llegábamos. Por eso yo digo a la gente, llega a la iglesia. No es lo mismo en la casa. Algo pasa allí, algo Dios rompe a través de la alabanza, Amén, de la adoración, de la palabra, porque la palabra transforma. Así que seguíamos llegando a la iglesia con todos los defectos que teníamos, pero estábamos ahí escuchando la palabra y la palabra entraba y penetraba. Y nos dieron herramientas para batallar, porque yo no podía sola. Así que comenzamos a batallar hasta que un día Edwin se quedó, no fue, y yo llegué sola a la iglesia. Para aquellas mujeres que dicen, ay, si mi esposo no va, no, si él no va, ve tú. Usted va, ajá. Ve tú. No te quedes. Porque la mujer sabia edifica su casa. Así que yo llegué ese día con los muchachos, él se quedó y yo me fui. Cuando el pastor Moisés vio que Edwin no estaba, se me acercó y me dijo, ¿y Edwin? Y yo dije, él se quedó. Así que no te quedes, porque el día que tú te quedas, a lo mejor es el día de tu milagro. Ajá. Ese es el día que Dios va a hacer la obra. Así que los de repente de Dios. Los de repente de Dios. Y ese día el pastor dijo, no te preocupes que yo vengo ahora. Fue a Llorén y buscó a Edwin. Cuando yo veo que Edwin se sienta al lado mío, esa cara, fíjate, no se había ni curado, no tenía para meterse droga. Lo único que me dijo fue, tú eres una bochinchera. A mí, yo lo testifico en la iglesia y la iglesia se ríe. Y yo, ¿pero por qué bochinchera si yo no he dicho nada? Y me dice, mandaste al pastor para que así él mismo fue a buscarte. Así que, nada, ese día fue el día de nuestro milagro. Mira para allá, el día que él pensaba quedarse. El día que él pensaba quedarse. Ese día Dios ministró de una manera increíble en aquel lugar. Y a ese día Dios lo liberta a él del vicio de las drogas y sana mi corazón. Qué lindo. Sana mi corazón. Así que ese día nunca lo olvido porque fue cuando él fue libre. Se arrastraban por todo el piso y yo allá en los bancos gritaba y yo lo que sentía era un dolor en mi corazón, pero yo sentía que me estaban arrancando el corazón. Y es ahí donde la palabra dice, Dios coge el corazón de piedra y lo convierte en corazón de carne. Y ese día Dios me puso un corazón de carne. ¿Por qué? Porque ese día yo empecé a ver a la gente diferente. Yo decía, lo que yo veía feo, yo decía, ay, pero qué lindo. Sí, porque Dios todo lo transforma. Todo. Es que donde llega Dios, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Así que ese día fue el día de nuestra liberación. Y aunque después de ese día, él decidió meterse a CREA porque él necesitaba ayuda, tuvo 2 o 3 días en CREA y salió porque ya él se sentía libre. Y de ese día en adelante, hay otra historia. Hay otra historia. Ya entonces, Dios lo sana, lo liberta, me sana a mí, comienza con el proceso de sanidad. Y comienza el llamado pastoral. Y te lo dan en esa iglesia. En esa iglesia. Wow. Dios de una manera especial usa al pastor Moisés, ¿verdad? Que era nuestro pastor en aquel tiempo. Tuvimos 10 años con ellos allí trabajando y ayudando y siendo de bendición, pero ellos de bendición a nuestra vida, que fueron los instrumentos que Dios usó para... Que eso es algo, antes que sigamos, es un punto bien importante cuando dices que él no fue a la iglesia y el pastor lo buscó. Sí. Que muchas iglesias, por ejemplo, falta alguien. Mira, aquel no está, pero ya, se quedó en aquel no está. Ahí. Pero mira lo que hizo la fe de un pastor que buscó, lo buscó a la casa, sabiendo que ese día Dios tenía algo especial para él. Sí. Él sale libre, que si él no lo hubiese buscado, la historia hubiera sido otra. Y es lindo saber que todavía hay pastores. Claro. Así que recibes el llamado, que eso es otra pregunta, eso es algo que te quiero preguntar. ¿Cómo lo tomaste? Porque viendo la condición de ustedes. No, yo no entendía nada. Yo nunca entendí nada. Dios comienza a hablarnos a través del pastor, como dije, y comienza a darnos palabras. Pero yo no entendía nada, baby. Si te digo que entendí algo, yo no entendía nada. Yo decía, Señor, yo no sé
yo no sé ni qué yo hago aquí, pero estoy aquí. Yo estoy sintiendo algo, pero yo soy bien Todavía sincera. todavía no entiendo, pero, Sí, pero algo me que gusta. yo le hablo mucho a la iglesia ahora y le digo, yo soy bien sincera, yo le hablo a Dios así, yo digo, Señor, no entiendo nada. Yo le decía, yo no entiendo nada. Sí comenzaba en ese proceso ya de convertida, decirle, Señor, ¿por qué yo pasé por esto? ¿Por qué yo pasé por esto? ¿Por qué yo pasé por esto? Hasta que Dios comienza a hablarme, ¿verdad? A través de hombres de Dios y de mujeres de Dios, en aquel tiempo del pastor que teníamos, ministraba mucho a mi vida y me decía, una de las palabras que el Señor me dijo es, lo que pasaste no lo entiendes ahora. Pero yo nunca le dije a él que yo le estaba preguntando al Señor que por qué yo pasé. Pues, Sí, porque era una respuesta del Señor. claro. Ajá. Y me decía, porque vas a tener que ministrar y orar y trabajar con mujeres que pasaron por lo mismo y por ahí para abajo Dios comenzó, pero yo no entendía, yo estaba una baby en el evangelio. Pero yo decía, bueno, Señor, que yo no sé ni hablar, yo no hablaba, baby. Mi autoestima estaba tan por el piso que decía, yo no sé hablar, yo no me sé expresar, yo no sé nada. Y Dios comenzó a capacitar y a capacitar y a capacitar. Y a Edwin le hace llamado pastoral, porque el llamado desde el primer día fue pastoral. Me lo imagino a él. No, imagínate. Un pastor yo, en esta condición. De las drogas al púlpito. Sí, sí, sí. De la miseria a la bendición de Dios. O sea, una cosa, fue un cambio increíble. Pero Dios comenzó a hablar, pero yo no entendía ni lo creía. Yo comencé a crecer en la Sí, fe. me imagino que dices, pastora, yo. No, ¿para dónde? O sea, yo no sé ni hablar, yo no hablo, la autoestima muy bajita. Pero Dios comenzó a restaurar. Primero comenzó de adentro Ajá. hacia afuera. Sí, es la verdadera limpieza espiritual. Comenzó a sanar heridas. Y dentro de ese proceso de sanidad, para avanzar, porque yo sé que esto, Dios mío, esto es como dos partes, ¿verdad? No, porque es que hay mucha historia, pero tranquila, porque estoy segura que los que están del otro lado van a ser ministrados a través de tu historia. Para la Sí. gloria de Dios. Amén. Pues el Señor comenzó a decirnos que todo, obviamente, iba a ser para su gloria y para edificación de otras vidas. Dios comienza a sanar. Dentro de esa sanación hubo algo clave. Tuvo un sueño, Dios comienza entonces a trabajar con los dos, juntos y también individual. A trabajar unas áreas en él y a trabajar otras en mí. Y dentro de esas áreas comenzó entonces a sanar mi niña interior. Wow. Y yo no entendía. Y yo de las heridas más grandes que yo tenía al llegar al evangelio era con mi mamá. Porque me abandonaste, porque si me tenías que haber cogido ese día, no soltarme, porque me soltaste, porque no estabas, porque pasó. Le echaba la culpa de lo de mi papá a ella, porque por culpa tuya, mi papá, todas estas cosas. O sea, había momentos que que son cosas que a ver, la gente dirá que embustera. Uno como niña tenía sus días de menstruación. Ajá. Y yo no tenía ni qué ponerme, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y entonces no tenía una mamá que me dijera, toma, está esto aquí, esto es Sí, así. como que yo pasé todo esto porque tú sencillamente me... Porque ese día tú dijiste, no Ah, quiero, no haz sé lo qué que tú hacer con quieras. ustedes. Y no entendía muchas cosas. Pero anyway, una de las heridas más grandes que tenía era esa. Cuando llego a los pies del Señor, Dios comienza a trabajar conmigo de adentro hacia afuera. Tú sabes que Dios comienza a depositar dones Ajá, y talentos. exacto. Y Dios comenzó a trabajar conmigo mucho a través de los sueños. Empecé a tener sueños que yo decía, ¿qué es esto? Y uno de los sueños que Él me presenta es, que ahí es donde yo recibo mucha sanidad, el apartamento de donde nos desahuciaron. Y yo me veo en ese apartamento. Y cuando yo me veo en medio de ese apartamento, veo que Satanás sale del cuarto de mi papá. Ya le sirvo al Señor, ya yo sé quién es el enemigo, No, ya tiene los ojos espirituales. ojos Ya, espirituales abiertos. Yo, ¿qué hace este aquí? Dije yo en el sueño. Ajá. Cuando yo digo, ¿qué hace este aquí? Él me empieza a señalar y a burlarse de mí y a decirme, fui yo quien destruyó tu familia. Fui yo quien hirió desde niña, fui yo que hice, yo fui quien mató, yo fui quien me llevó a tu hermano, yo fui quien le puso la soga en el cuello a tu papá. Comenzó a decirme tantas cosas en ese sueño. Sí, que ahí entendiste de dónde todo eso Me dijo, no sucedió. fue tu mamá que los abandonó, fui yo, porque Dios no estaba aquí, bueno, por ahí para abajo y comenzó. Y yo comencé a entender que no fue culpa de mi mamá. Que es que mi mamá no me podía dar algo que ella no tenía. Exactamente, Que es que ella también tuvo su niñez. exacto. Que es que ella también pasó necesidad. Que es que ella también
pasó sus situaciones en su hogar y no tenía herramientas para poder bregar con sus hijos. Exactamente. Sí, Dura. porque a veces juzgamos lo que no conocemos. Claro. Tenemos unas madres fuertes y no sabemos lo que ellas pasaron, lo que callaron. Eso. Y tal vez era una manera de decir, mira, yo tengo este sufrimiento desde pequeña también, pero yo no puedo más. No puedo. Hagan lo que sea, porque ya yo no... Hasta aquí, tú Hasta sabes. aquí llegué. No puedo. Pero ya ahí por fin empezaste a entender todo. Ya ahí comencé a entender y a sanar muchas áreas de mi vida. Es ahí entonces donde empecé el proceso de sanidad, a yo poder mirar a la mami a la cara y decirle te amo. Yo no podía decirle te amo a mi mamá. Se me hacía difícil aún, Dios sanando. Se me hacía difícil decirle te amo porque nunca me enseñaron a decir te amo. Nunca me dijo te amo. Nunca. Y sin embargo, ¿cómo eras con tus hijos? Al principio, antes sin Dios, fue fuerte. E inclusive Sí, porque cuando tampoco lo no tenías. tenía. Sí. Yo comienzo a arreglar cuando comienza Dios a entrar a mi vida. Pero ya venía el mismo patrón. Me tienen cansada, porque era lo que yo escuchaba todo el tiempo en mi casa. Ustedes me tienen cansado, voy a coger un avión, me voy a ir, todas esas palabras fuertes. Sí, las maldiciones generacionales estaban presentes en ese momento. Claro, y yo lo mismo, Alwin, inclusive, que como digo, es el mayor, Alwin, después de adulto y todo, yo le pedí perdón porque yo le daba unas pelacas, yo cogía a Alwin por el pelo y todo, o sea, porque yo vengo de ahí. Sí. O sea, yo no sé cómo regañarte o orientarte, yo no tenía. Sí, a mí me criaron así, esto es lo que me va a limpio, pues a funcionar. puño limpio voy con ustedes. Exacto. Así yo empecé con ellos. Pero como Dios llegó a tiempo, pues entonces pude arreglar y entonces trabajar con ellos de otra manera. Qué lindo. Aún así, ¿verdad? Para que yo, no sé si lo dije al principio, pero tengo 2 hijos. Vivo con, ahora estoy casada, felizmente casada con ese ¿Lleva hombre. cuántos años de casada? Yo llevo de casada lo que llevo de cristiana, sirviéndole al Señor, porque yo sí convivía con él, pero no estaba casada, pero felizmente casada, ya todo delante del Señor, 28 años. Sí, Sí. un montón. Pero ya viviendo con él, ya 36, 37 años. Wow. Sí, un montón de tiempo. Un montón de tiempo, una vida. Yo tengo 40. Exacto, una vida. Una vida. Y ahora sí, estoy felizmente casada con el hombre de mi vida. Bueno, Que pues no ha ya, sido fácil, ya pero- sabes que todo ese proceso te estaba moldeando Sí. para lo que el Señor tenía para ustedes. Sí. Y mira qué lindo que a lo mejor uno no lo ve, pero Dios siempre estuvo. Dios siempre está. Es como cuando los nenes hacen algo en una esquina y está la madre así, como que está muy calladito, ¿qué está haciendo? Yo soy fiel creyente que Él sí estuvo ahí, preparándolos para el momento, ¿verdad?, de decir ya no van a ser ustedes, ya voy a ser yo, Para glorificarse. ya los voy a limpiar, ya los voy a restaurar, los voy a transformar. Y ustedes van a estar listos para la asignación que yo les tengo, que no imaginaban. Jamás. La asignación que tenían. Voy a usar estas herramientas como el pastor que mencionas, ¿verdad? Que llegó a tiempo. A tiempo. Me encantó la parte que él lo fue a buscar. Esto es algo Sí. que me va a marcar. Pero los planes de Dios son perfectos. Sí. Y es hermoso cuando la palabra dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, prudencia. porque es que nosotros tratamos y tratamos, Dios mío, pero no sale, porque claro, la ecuación de nosotros no es la misma Jamás. ecuación de Dios. Entonces, tienes el llamado, ya son transformados. ¿Cuándo comienzan a ustedes a cumplir su llamado? Pues mira, pasaron yo creo que 20 y pico de años para nosotros ser pastores hoy día para la gloria y honra del Señor. Tuvimos como copastores, ayudantes de pastores, aprendiendo de cada una de las personas que Dios ponía a nuestro lado, nunca olvidándonos de donde Dios nos sacó. Amén. Eso es algo bien Siempre importante. recordando que fue Dios, Qué lindo. fue Dios. Ujú. Tuvo que ser Dios. Amén. No hubo hombre sobre la faz de la tierra, ni hay, que pueda hacer conmigo lo que Dios hizo. No hay Amén. poder sobre la tierra que pueda hacer lo que Dios hace con una persona. Hermoso. Así es. No lo hay. Lo testifico, lo digo y lo grito a los 4 vientos. No hay poder en la tierra que haga lo que Dios puede hacer. Así que comenzamos a caminar sobre esa palabra. Duro. Ujú. Te tengo que decir que dentro del Evangelio hemos tenido experiencias horribles. Sí, tengo que hablar claro, Sí, horrible. sí. Sí, porque todo el mundo cree que esto es perfecto. No es un camino fácil. La Biblia dice que esto es para violentos. Exactamente. Que el reino de los cielos se hace fuerte Ujú. y que solamente los violentos lo Así es. arrebatan. Ajá.
hablando de mí, porque no quiero pues hablar por Edwin, porque pues él tiene su testimonio. Exactamente. He tenido que ser violenta en el espíritu. No, y más de dónde vienes. Porque yo siempre digo que, bueno, siempre digo no, Dios te va a hacer vivir unas vivencias, pero esas vivencias no se van a quedar ahí. Porque ahora que estás restaurada, ahora va a llegar esta mujer abatida, ahora va a llegar esta mujer que no tiene amor, ahora va a llegar esta mujer que no tiene identidad, esta mujer que tiene depresión, que tiene dudas, que porque Dios no llega, porque mi mamá me dejó. Y ahora yo estoy entendiendo. es que tú dices, wow, es que yo fui esa mujer. Porque nadie puede hacer o aconsejar lo que no ha vivido. Lo que no ha vivido. Mira, yo estuve ahí, yo pasé hambre, a mí me dejaron sin techo, no perdí a mi mamá, perdí a mi papá, viví con una hermana y vino un pastor y me restauró. Todo este tipo de cosas lo vas a vivir, aunque a veces la gente no lo valora, pero tus recompensas del cielo. Eso es así. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevan en el ministerio ya pastoreando? Pastoreando 5 años. 5 años pastoreando, ya en pastores en propiedad, por decirlo de esta manera. 5 años pastoreando la iglesia Pentecostal Dios de Justicia. Okay. Así se llama nuestra casa. Hermoso. Una iglesia, no quiero sonar orgullosa, aunque en Cristo lo soy, la mejor iglesia. Sí, La iglesia claro. más hermosa, la pastorea el pastor Edwin Vázquez, y yo lo ayudo como, ¿verdad? Ayudidonia, como dice la palabra. Yo le digo a la muchacha, no, el pastor es él, pero obviamente uno siempre pues, pasa a ser la esposa del pastor, me dicen pastora, ellos me honran como pastora, pero siempre le doy su lugar al pastor porque ese llamado es bien fuerte. Wow. Es bien fuerte. No, y que como Dios lo escogió, dice la palabra, ¿verdad? Que muchos son los llamados y pocos los escogidos, como se llama tu podcast. Exactamente. Cuando dijiste escogido, inclusive yo me encuentro en mis redes sociales como escogidos para adorarle, pero ese nombre yo se lo puse así desde que me convertí. Wow, escogidos para adorarle. Mira, sí, ¿verdad? Porque entendimos que fuimos escogidos para adorarle. Qué lindo. Para adorarle. Así que no hay casualidades. Y qué lindo que de lo vil y menospreciado la gente a veces piensa, pero porque Dios me va a escoger a mí. Sí. Estas historias son buenas para que sepan que Dios escoge. Sí. Al que menos se sienta, Dios lo escoge. Eso es así. El que se siente mal, el que está en depresión, el que se siente en el suelo. Si te pones en las manos de Dios, Dios lo hace. Exactamente. Sí. Si aceptas, si das ese paso de fe, Sí. ¿verdad? Porque nosotros, Dios es un caballero. Sí. Nosotros tenemos que querer acercarnos, tenemos que querer un cambio, tenemos que estar en sus manos para que sea Él, ¿verdad?, que trabaje con nosotros. Entonces, en todo este tiempo, en esta experiencia del pastorado, que me imagino que ha sido de todo. Ha sido hermoso. Ha sido hermoso, todo. pero ha sido fuerte. Ha sido bien fuerte porque entonces hemos tenido que aplicar ese llamado pastoral. Que ahorita le estábamos hablando fuera de cámara. Que tiene que ser un llamado. No todo el mundo, no es como que yo digo, quiero ser maestra y voy a estudiar para maestra. No, tiene que haber un llamado. Porque, para no entrar en todos esos detalles, el pastorado hay que cuidar, hay que proteger. Aun cuando esa oveja... Hay muchas cosas por ahí en las redes sociales corriendo. A mí no me gusta meterme mucho en las redes sociales, pero lo hago, porque tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo gente que sigo, que me gusta. Pero siempre se habla mal del pastor. Me voy porque el pastor aquello, me voy porque el pastor aquello. Pero las ovejas somos difíciles a veces. Y yo fui oveja y traté de ser siempre una buena oveja con 20,000 defectos, porque siempre he dicho una oveja con 20,000 defectos. Pero siempre me mantuve ahí en las manos de ese alfarero ¿verdad?, que me diera la forma. Pero ha sido un momento lindo, hermoso. Y Dios nos ha capacitado, el pastor de una manera increíble. Y te tengo que decir que la gente que Dios nos ha dado ha sido tan especial. Me encanta. A mí me encanta la gente que llega a este lugar. La gente y van a ser especiales, sí, porque de lo que vivieron. Ahí voy porque... No va a llegar personas... Ahí voy. Es fácil. Estoy mirando una aquí de frente. Cuando la gente llega... Hay otras iglesias que llegan mucha gente, ¿verdad? Por decirte nombre, doctores, abogados. Aquí me llega mucha gente con necesidad que viene de abajo como nosotros. Sí, porque Dios nos dijo, es que lo vivieron. Exactamente.
O sea, ustedes No, ya los vivieron. capacito en esa área. Sí, Ahora no. les va a tocar a ustedes para ayudarlos. Ahora tenemos, y me encanta la gente que Dios nos envía aquí. Gente Qué lindo. difícil, pero fuerte como nosotros. Y los hemos sabido, mira, ahí manejar porque de ahí vengo yo. Y ahora está Dios. Y ahora está Dios. Ahora está Dios que Y como toda- tú dijiste, Nelly, le puedo decir, no, yo te entiendo porque yo porque pasé yo lo por viví. eso. Ajá. Y cuando me Exactamente. dicen, no, porque yo te entiendo porque el pastor pasó por eso. Entonces, son experiencias que Dios nos ha dado y hay Sí, muchas... porque Dios no se va a equivocar a las personas que va a mandar aquí. Para nada. A las Para personas que nada. va a mandar aquí. Y yo me alegro mucho. Es una historia que es algo que, como te decía al principio, antes de comenzar a grabar, que a veces la gente se toma, dice, no, yo la conozco. Ah, no, sí, ella es la pastora. En mi caso, que a veces, ¿verdad? Ajá. Tal vez te veía siempre y, ¿verdad? Porque el pastor es familia de mi Sí, hijo. sí. Pero sí, yo sé quién es, pero no sabía quién eras. Y qué lindo, me alegro ver lo que Dios ha hecho y sé que falta mucho más. A veces nosotros pensamos que, wow, en la condición que yo estaba antes, estoy ahora, pero es que Dios todavía no termina. Eso es. Dios todavía no termina y quiero, ¿verdad?, que antes de finalizar te puedas dirigir a esas mujeres que están allá, pasando tal vez por lo que tú has pasado y viendo cómo Dios ha trabajado, ¿qué tienes que decirles? Pues mira, te agradezco antes de, ¿verdad?, de finalizar, te agradezco mucho esta oportunidad. No soy de expresar, mi gente lo sabe, pues por lo que te digo, porque no me gusta que la gente se sienta mal o Exacto, ofendida, que se pero son ofenda. historias reales, son historias... sí, son yo no- testimonios, yo no ajá. me las saqué de un cuento. Para yo glorificar lo a viví, Dios. Ujú. por eso tengo un lema y es muy mío y es bíblico, nadie me molesta, porque yo llevo en mi cuerpo Ajá. las marcas del Evangelio. Y ahora mismo pastoreamos y lo hacemos con autoridad porque lo hemos vivido. Y cuando le hablamos a la gente se lo decimos, o sea, se puede. Y a la gente que me está viendo, ¿verdad?, a través de las cámaras, les exhorto que si no le has dado la oportunidad a Dios, si has buscado ayuda en el gobierno, agencias, nada de esas personas van a poder hacer nada por ti. Amén. Solamente Dios. Así que la Biblia dice, sin mí, Nada. nada vas a poder hacer. Así Vas a es. poder comenzar a estudiar, a tratar de arreglar tu matrimonio, de que tus hijos esto, pero solamente Dios puede resolver la situación. Así que yo hoy no me arrepiento de haberle dado esa oportunidad al Señor. Vuelvo y te digo, este camino no es fácil, es para violentos, hay que ser violentos Amén. en el espíritu, no como antes que uno peleaba, ya que ahora es en el espíritu, pero se puede. Dios restaura, levanta, sana, Dios posiciona, Dios bendice, porque te tengo que decir como dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, Ujú. así como prospera tu alma, Así que es. tenga salud, que tenga, o sea, y así como ha ido prosperando nuestra alma, ha ido prosperando nuestra vida. Porque Amén. tengo que decirte que después Dios nos bendijo con un apartamento, ahora recuperamos la gloria del Señor, tenemos nuestro apartamentito, casa, carro, aquello, lo otro, pude sanar. Mi mamá, para aquellos que se preguntaban qué pasó con la mamá, mi mamá murió hace 3 años, Sí, ella le dio lo siento Alzheimer, demencia, pero en ese proceso que es otro testimonio de sanidad, porque aún yo pensaba, siendo pastor y todo, que había sanado, yo no había sanado. Eso fue Sí, fuerte. había unas áreas que todavía había que trabajar. Sí, con Dios, ¿sabes? Estaba trabajando, pero yo tenía que poner de mi parte. Así que en ese último ya proceso de mi mamá es que entonces yo sano Ok. toda herida con mi Ok. mamá. Qué lindo. Y de verdad que me alegro y te agradezco. Ahora siento que te conozco un poco Un poquito más. más. Espero, verdad, que en un futuro haya una segunda parte Amén. porque hay más historia. Sí. Pero de verdad que muy honrada y muy agradecida. Otra cosa, para que le digas a aquellos que no tienen iglesia, Ay, Dios ¿dónde mío. estás? ¿Verdad? Que si no tienen una iglesia donde congregarse, que puedan venir acá. Ay, Dios mío, mira, A nosotros visitarte. estamos ubicados en San Jos. Yo la referencia que le doy a la gente, no sé si con esto le doy promoción a una... Sí, Ok. está bien, claro. Donde está Confianza China, ¿ok? Que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce Confianza China. En esa avenida San Jos, pues ahí nosotros estamos ubicados. Va a haber la iglesia. Yo le digo la casita Rosita. No tenemos letrero.
no tenemos todavía permiso, estamos aquí, Dios nos dio eso es otro testimonio, nos dio este templo, nos dio este terreno y estamos en los procesos de permiso. Por eso es que todavía no tenemos letrero ni nada, porque nos vamos a expandir, tenemos terreno por ahí para abajo, usted cabe aquí. Si usted no tiene un lugar, hay una silla para usted. Hay una silla para usted. Amén. Si usted tiene su lugar ¿verdad? De encuentro, de adoración, quédese en su lugar de adoración. No le estoy diciendo que se salga de allá para acá. Si usted no tiene dónde ir, esta es su casa. Así que Iglesia Pentecostal Dios de Justicia en San José, aquí estamos a las órdenes. En nuestra página, tenemos una página en Facebook, Iglesia Pentecostal Dios de Justicia, la puede buscar y ahí se conecta con nuestra secretaria, la secretaria de la iglesia, que ella rápido le contesta y le da la ubicación y nos puede visitar y yo sé que cuando nos visite te vas a quedar. ¿Tú sabes por qué? Porque es una iglesia de amor y misericordia. Amén. Así que, qué lindo. Así que, pastora, gracias nuevamente. Ay, qué bueno. Así que nada, nos despedimos y espero que se gocen y comparta, ¿verdad? Sí. Este testimonio tan, Y dale like a tan esa poderoso. página. Dale like a la campanita para que tenga las alertas de todos los episodios que vienen y sobre todo suscríbase. Así que nos despedimos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.